Muy buenas a todos y Yacta, aquí nos pueden presenciar, ver detrás de ese objetivo, de esa lente. Me presento, mi nombre es John Guzmán, una de las pocas veces y en esta ocasión también que me pueden ver, de nuevo aquí, detrás de cámaras. Y por supuesto los roles se cambian, quien está detrás de las mismas es Pablo Vallejo Quintana, que también tendrá un micro para que pueda ser partícipe de este coloquio. Mi nombre es John Guzmán, me habrán visto pocas veces detrás del objetivo. Estoy aquí con un personaje bastante singular y particular a mi parecer. Tuvimos la decisión y las ganas y muy encantados de tenerle aquí sentados en la mesa. Una vez más en un espacio artístico a la vez que gastronómico y viceversa, en Ayahuasca. Así que como nuevamente este espacio es un espacio de total libertad, un espacio en el que además de con una bielita podemos compartir experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y fuera de estrés, fuera de cualquier tapujo mental o sin pelos en la lengua, comentar y hablar sobre cualquier cosa. Muy encantado por mi parte de estar aquí sentado y de tener conmigo un invitado especial. Yo te lo digo, mijo. Hace tiempo que en realidad yo quería estar aquí sentado hablando con vos y poder compartir un momento ameno y tranquilo y el tiempo que sea necesario para hablar sobre los temas que salgan a la mesa y por supuesto que tú nos des a conocer, porque a mí me interesa un montón y creo que sería una muy buena oportunidad. Yo creo que estoy tratando con una persona que de cierta manera es similar a mí, loco. Un fotógrafo con una visión, con una historia que me gustaría mucho que nos compartas. Y para darte hincapié, loco, preséntate, dinos quién eres en realidad o hasta donde tú te puedas permitir. Así que tienes el micrófono abierto, loco. Vale, pues nada. Primero, gracias a ti, John, por la invitación y a Pablo también por invitarme a su podcast, a compartir, a hablar, a charlar y por mí, aquí encantado de compartir este momento en Ayahuasca también, que es como un hogar también, donde se come riquísimo, aparte de eso. Y bueno, pues ¿quién soy yo? Me llamo Eduardo, nací en Quito, en Ecuador, y me crié desde ahí hasta los 10 años. Alrededor de los 10 años migré junto a mi mamá aquí a España y exactamente a Madrid. Desde entonces me he criado aquí en España. Y también creo que es importante también decir que soy hijo de la diáspora, hijo de dos tierras, que es Quito por un lado, Madrid también por otro lado, Ecuador y España. Y creo que también podría decir por otro lado también que me siento feliz, me siento orgulloso de ser ecuatoriano y español, o español y ecuatoriano, da igual, el orden de los factores no altera el resultado en mi caso, ¿no? Y por último, creo que también es importante decir que el estar viviendo, criándome y desarrollándome en estos dos mundos, como es Quito y Madrid, me han permitido una forma de ser, de estar, de relacionarme, una forma de mirar el mundo que es fruto de todo, de esos 10 años que viví en Ecuador y fruto de esos 20 años que llevo actualmente aquí en España. Y es full tiempo, loco, que llevas aquí, de 20 años, loco. Interesante recargar lo de la diáspora y esas dos realidades y esos dos mundos que se viven, loco. En realidad no dejamos de tratar inconsciente o conscientemente estos temas migratorios porque, pues, por esta temporada o por la gente que se ha presentado y sentado aquí, nunca hemos tratado y porque también hemos querido tratar el tema migratorio y que está en nosotros, loco, en nuestra vida, en la gente que se ha sentado aquí, con la que hemos hablado y que fuera de estos micrófonos y la cámara siempre está presente en nuestro día a día, loco. Una ciudad multicultural y con muchísima gente, ya no solamente traídos y venidos desde Latinoamérica, sino desde Europa entera, que se concentran, loco. Que no deja de ser un sitio y un espacio en el que se reúne muchísima gente y con la que, por supuesto, hemos tenido experiencias y hemos podido compartir, loco. Mijo, qué chévere tenerte aquí nuevamente. Y cuéntame, loco, llevas 20 años aquí. ¿Tú dirías que te sientes de alguna manera más ecuatoriano o más español? O que suele ser como la típica pregunta, ¿no? Que te preguntan siempre y te dicen, ¿de dónde te sientes más? ¿Con quién te sientes identificado, loco? No, creo que por eso también en la presentación mencioné otra vez eso, que mencionaba eso, el ser hijo de la diáspora, el ser hijo de dos tierras, de dos mundos. Creo que en mi caso el decir si me siento más de un lugar, me siento menos de otro lado, estaría negando tener una parte de mí. Dale. Y por eso decía muy bien que me siento ecuatoriano y español, o español y ecuatoriano, porque creo que el negar que soy ecuatoriano por una parte, o el negar que soy español, estaría negando una parte de mí misma. Y creo que eso es muy importante dejarlo a recalcar y también decirlo de manera abierta y también decirlo de una manera también empoderada, porque creo que es importante de que la comunidad racializada, inmigrante aquí también tome cierto peso, cierta
y desde una posición más activa decir de cómo se siente y si se puede sentir ecuatoriana y española o solo española, y también es importante también, sobre todo para recalcar esos orígenes y recalcar también el lugar en el que estás aquí y ahora. Entonces, por mi parte, si digamos, si me pides una respuesta a esa pregunta, ¿no? Yo considero español y ecuatoriano o ecuatoriano y español. ¿Cuántos años tienes ahorita, mijo Edu? Tengo 31 años, cumplí hace un mes exactamente. Sí, que cumplí, pero sí. Qué del putas, loco. Tienes literalmente 10 años más que yo, así que no te preocupes, loco. En realidad, chucha, por una parte, por esa parte, imagínate, tuvieses las de ganar en todo caso, pero ni es el caso. Mijo, estamos aquí porque yo siempre he sentido identificado contigo, loco, por la parte fotográfica al menos. Okay. Y por eso te dije que me sentaba aquí contigo a tratar quizás ciertos temas o los que incumben y se pongan sobre la mesa, pero de algún modo también como empatizando por ese lado, ¿no es cierto? Sí, Y ahora, sí, sin ningún problema, se ha quedado detrás de las cámaras Pablo y controlando ahí y monitoreando toda la situación. Yo te podría empezar así de forma, ya te digo, loco, sin formalidades y en realidad también siguiendo ahí un conversatorio, un poco más de panas y olvidándose también de todo lo que lleva siendo esto, quizás un lado un poco más convencional o siendo, ya te digo, un poco más formales y toda la cosa. Y sintiéndome identificado contigo, loco. ¿Cuándo empezaste en realidad a interesarte y a crear ese personaje, el que es Edu Ollana y del que yo tengo concebido una idea, loco? ¿Cuándo te empezó a interesar la fotografía y, por supuesto, cómo se vino trabajando eso? ¿Cómo lo ves tú hasta el día en que dijiste, voy a estudiar fotoperiodismo, si mal no recuerdo? Okay. Voy a estudiar este grado y llegando aquí, y por supuesto, ¿cómo viviste tu historia al momento de llegar? ¿Qué edad tenías cuando llegaste? Pero estas preguntas, ¿sabes? Una cosa es cuando llegué y otra cosa es el fotoperiodismo. No, claro. Entonces, empieza por cuando llegaste aquí, cómo lo viviste y cómo fue ese camino hasta llegar a... Voy a estudiar esto porque... Son 20 años, ¿eh? No, claro, pero tú date nomás, loco, date nomás un chance. Intenta... Sí, bueno, empecemos ahí por el principio, claro, ¿no? por el principio. ¿Cuándo llegué? Pues sí, a ver, ten en cuenta que creo que mi historia también es muy compartida y tal vez muy... Puede ser que muchas personas también, otras personas migradas y racializadas también se encuentren también, puedan reconocerse. Yo tenía 5 años, en ese entonces fue mi madre y mis padres quienes migraron aquí a España, a Madrid exactamente, y desde entonces luego pues ya hubo una separación, una historia ahí de esa ausencia materna y paterna de 5 años a partir de ahí. Y luego, a partir de los 5 años, mi madre regresó luego nuevamente cuando ya tenía los documentos en regla, regularización de su situación administrativa, bueno, todo el papeleo aquí que existe en España y en parte de Europa. Y a los 10, 11 años fue aquí mi madre con la cual vine aquí a España. A partir de ahí fue un momento complicado, fue un momento de asimilar dónde estás. Ten en cuenta que yo dejé cuando estaba empezando, digamos, un poco de la adolescencia, 11 años, 10, 11 años. Es como, wow, ¿no? Es como importante esa edad. Chucha, es una edad clave. Es una edad cuando empiezas, dejas ya el colegio, digamos, dejas la escuela y empiezas ahí que sería aquí el instituto y es como, uff, pero bueno. Y aquí entraste al instituto, ¿no? No, aquí entré al colegio que se dice acá. Al colegio. Y lo que vendría siendo la ESO y demás, loco, y ahí continuaste, ¿no es cierto? Claro, primero aquí sería aquí empecé con quinto curso del colegio que se llama aquí, la escuela que sería en Ecuador. Y luego ya a partir de ahí ya estudié lo que es el instituto, estudié ya el bachillerato y la universidad. ¿Y eso qué año sería más o menos? A ver, te hablo de 20 añitos, pues tanto el 2003, 2004 más o menos. Ya se me empiezan ya a variar años más o menos, claro, pero sí es por esa década. Sí, pero yo en esa época ya estaba en pañales recién, lo que vos estabas entrando, pero fresco. Y de ahí, cuéntame, ¿hiciste en qué sector vivías, en qué sitio vivías, más o menos en qué sitio te ubicabas aquí y en qué colegio estudiaste, loco? Bueno, a ver, yo cuando llegamos aquí, ten en cuenta que llegamos en esa edad, en el 2003, 2004, y nosotros llegamos con mi familia, con mi mamá, llegamos al aeropuerto, salimos y luego ya fuimos a casa. En una casa de un barrio que lo conocen aquí, el barrio de Carabanchel, la zona recuerdo la zona de Carabanchel, Marqués de Abadillo, Urgel, Oporto, donde estaba antiguamente el Estadio Vicente Calderón, que ahora ya no está, pero es esa zona de Carabanchel, es un barrio obrero, multicultural, donde había comunidad migrada, racializada, comunidad gitana también, la gente española que vivía aquí, pero es
es una zona muy, muy chévere de vivirla, la verdad. A mí me encanta ese barrio. Para mí, los mejores barrios de Madrid es Carabanchel. Sí, ¿no? Y es donde me encantaría vivir y seguir viviendo gran parte de mi vida. Ley. Y bueno, llegamos aquí en esos 10, 11 años y vivimos en un piso, bueno, en ese entonces todavía compartíamos piso con más familias. Te cuento que en esa época vivíamos, mi mamá, era un cuarto piso de la calle Antonio López, el número 32 del Antonio López, lo recuerdo bien. Bacán. Cuarto piso, sin ascensor, era un piso pequeño donde habían 3 habitaciones, una cocina, un baño y un saloncito para comer. Entonces, en esa habitación, te voy a contar cuántas personas vivíamos en esa época. En esa época había full gente metida en una sola habitación, loco, en un solo piso. Digamos que no eran condiciones adecuadas, pero también es otra forma de vivirla, como que vivíamos mucha más comunidad migrante. Pero estaba chévere porque vivíamos, por una parte, vivíamos en una habitación mi mamá, mi papá, yo y mi tía, 4 en una habitación. En una habitación, en una litera y luego un colchón. De ley. Es importante, es como esas 4 personitas ahí. Y luego, además, vivíamos en otra habitación, vivía una pareja, y en otra habitación vivía otra pareja. Ya son 8 personas. De ley. Y el salón se alquilaba por fin de semana. Entonces hay mucha gente, ten en cuenta que hay muchas personas aquí migrantes, muchas personas migradas que viven, que trabajan de interna y luego el fin de semana libran, entre comillas, libran. Un día y medio, 2, entonces... También por necesidades económicas, porque no se podía sustentar el pago del alquiler, pues se compartía y luego también se alquilaba además ese salón. O sea, que vivíamos alrededor de 8, 9, 10 personas. Porque la pareja que vivía también en el salón era una pareja, a veces venía solo la señora o solo el señor. 10 personas. En un piso te hablo de... No sé cuántos metros tenía, pero era... no suelen ser muy grandes, ¿no? Mucho menos por esa zona de no, Carabanchel, Carpetana. Entiendo que no eran condiciones adecuadas para vivir, pero al mismo tiempo también era muy chévere vivir con esa gente porque compartías muchísimas cosas, es decir, compartías desde las alegrías, las tristezas, los enfados, las injusticias, las violencias. Recuerdo una vez que fue muy bonito que una pareja, él se llamaba Patricio y recuerdo su pareja se llamaba creo que Carmen, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que se llamaba, le decíamos Pato. Entonces, ya para ese entonces, mi madre era que ya tenía los documentos, era la que se encargaba del nombre del alquiler, el nombre del, digamos, el pagar. Ella figuraba en ese piso como el que podía alquilar, porque ya tenía ya el NIE, ya tenía varios años renovados el NIE. Y vivíamos con esa pareja y con más parejas. Pero recuerdo, ellos todavía no tenían los documentos, la situación regulada, entre comillas, ¿no? A pesar de que llevaban ya muchos años. Entonces, en ese entonces, recuerdo... Te cuento eso porque fue algo bonito de compartir, porque a ellos les llegó la carta, habían metido los documentos, los requisitos, pagar un montón de cuotas, abogados, mucho dinero les dejaron de por medio. Aparte de toda la parte emocional de dejar su ciudad, pues tenían que seguir luchando y peleando por obtener ese pedazo de plástico que es el NIE. De ley. Y le dieron una hoja, llegó el banco, lo recibimos, estaba feliz, Pato, porque ya ellos tenían también hijos. Entonces ya ese era un paso más para poder reencontrarse. Y para mí eso es un buen momento a compartir, porque también en ese momento tú compartes esas alegrías con esa familia. De ley. De otra forma no las compartías. De ley. Pero eso entonces, el compartir esa alegría, recuerdo que hicimos comida, todo el piso, las 10 personas comiendo en un salón diminuto, gente en la mesa, gente en el sofá, como sentaditas en sillitas pequeñas. Y eso para mí es lindo de vivirlo y de recordarlo, porque de otra forma no lo hubiese vivido. Por supuesto. Chucha, imagínate esas épocas, loco, en el que 1 o 2 que nos estarán escuchando, y yo por mi parte que no lo he vivido en carne propia, o hasta cierto punto sí me siento identificado con lo que me cuentas, de lo que te digo, en un piso de cierta cantidad de metros cuadrados, alquilados por gente española, que en aquel entonces sentían y venían... viendo toda esa ola migratoria de ecuatorianos o de peruanos o de no sé qué, en una época en la que tú mencionas muy bien, loco, 2003, una época así, en la que tú eras un guagua todavía, loco, y veía todo eso. Imagínate, te queda súper marcado en la niñez y es lo que te hace ahora. O sea, todo ese camino y ese recorrido ya no solamente hacia Edu, sino hacia los pensamientos, a las vivencias, como me cuentas, que son bonitos y bacanos de recordar, chucha. O sea, vos en esa época decías, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está pasando con mi madre? ¿Qué está pasando con mi
mi familia allegada o con las personas que estoy conviviendo y compartiendo en este momento, loco. Y que me dices que de alguna manera sentías y empatizabas un montón con toda esa felicidad o esa alegría. Que por supuesto es muy válida, loco, en aquel entonces tener el plástico como vos mencionas y querer poder tener esa oportunidad y querer traer a tu familia o querer traer y reagrupar a toda esa gente que está lejos a 12, 15 horas de avión, loco, y que dices, chucha, o sea, ahora lo ves con perspectiva y dices, verga, ese man era yo, ese man que está ahí viendo como un poco de lejos la situación y que no entiende hasta el punto de hoy de qué tan importante es recordar eso y que te forma y te hace no solamente tú, sino las ideas y los sentimientos. Y ya, yo imagino y relaciono muchísimos conceptos de que por el día de hoy también trabajas y luchas mucho, muy a mano, con ya no solamente de la parte de la fotografía, sino de manera personal, con gente que entiende esto, que ha vivido esto, ya tú como segunda generación, si se podría llegar a decir, de primera mano todos esos problemas, esa problemática social, todo aquellas emociones, sentimientos y experiencias que ha tenido que pasar la gente. Yo me acuerdo, chucha, clarito, igual por mi parte, al menos, que nos íbamos cuando enanos con mi mamá a esta parte de Aluche, que no queda muy lejos, que era esto de la Policía Nacional, Simón, y que nos íbamos ahí, loco, a hacer el DNI, a poner las huellas, a ver si se podía, si no se podía. O sea, yo lo recuerdo como una época un poco borrosa y nublada por la época también, porque yo era guambra, loco, pero que se vivió y que nos hace ser, loco, que nos hace ser migrantes, personas que han venido nuevamente luego con la idea de buscar un futuro mejor. Un poco lo que se repite esta historia con lo del sueño americano, pero en este caso el sueño español, por lo que, chicha, hay más chance, pero vienes de aquí y tienes un poco la facilidad y el chance de venir a compartir con gente que tiene tu mismo dialecto, loco, que habla el mismo idioma, en este caso el castellano, ¿me ubicas? Y es bacán, loco, es bacán. Porque ella, te digo, no solamente te hace ser tú, sino un cúmulo de experiencias y sentimientos y que se encuentran en tu cabeza desde una edad en la que te formas y con la que convives, con gente que ahora mismo imagino que sigue perteneciendo a tu círculo social o no, y que es interesante también cómo se han ido alejando gente, quedando gente, pero que los sentimientos están ahí, loco, están ahí, y eso me parece súper, súper curioso, loco. Qué bacán por una parte y mira, ahora lo vives de otra manera. Cuando entraste al colegio, tú de alguna manera te sentías como integrado, venías pensando en aquello o de alguna manera decías, no, yo siempre he sido inmigrante, me he sentido tal, diferente o alguna cosa por el estilo. O de plano, porque yo por ejemplo en alguna ocasión siempre he dicho, bueno, pues nos integramos más, hay quienes se integran menos, hay quienes se sienten muchísimo más parte de esto y con el tiempo, de alguna manera inconscientemente, se sienten ya parte de lo. ¿Cómo viviste esa etapa del colegio y como me cuentas hasta esa época en la que entraste aquí a estudiar? Y claro, ya que creo que puede dar hincapié a cómo te interesaste por la fotografía y cuándo llegaste a darte cuenta de que querías seguir esos pasos, loco. Hablamos de la fotografía entonces ahora, en plan de... Justo antes de entrar al grado, loco. Al grado... A ver, antes de entrar al grado, antes de entrar como a la carrera porque yo estudié periodismo, pero antes de entrar digamos, a la carrera, hubo un momento en el que, digamos que entre la búsqueda de a qué me quiero dedicar, qué es lo que me gusta, qué quiero hacer, habían varias opciones, ¿no? Entonces, pero dentro de esas, las que más me llamaba la atención por la forma en la que la forma en la que decía, la forma de relacionarme, de estar y mirar el mundo, dije, quiero estudiar periodismo, ¿no? Y era como que de todas estas las opciones que había, dije, pues la Complutense. Y a partir de ahí fue como mi elección de periodismo no fue algo de vocación, me gustaba, pero no fue, tengo compañeros y compañeras que sí era de vocación o también tenían también sus padres o su madre era periodista. Entonces, no, lo mío era porque me gustaba la lectura, me gusta la fotografía, me gusta la imagen, entonces me gustaba eso. Y luego cuando entré a periodismo fue como dije, wow, quiero dedicarme a esto. Qué bacán. Fue ahí, ahí fue cuando yo dije, me enamoré de esto, me enamoré de la carrera, ahí encontré la vocación. Lo mío fue... Si te estoy diciendo, no, fue algo vocacional, desde pequeño leía el Extra, leía El País, no, en mi caso no, porque no, también la adolescencia fue diferente también aquí, al estar estudiando en un instituto que era del Calderón de la Barca fue diferente, pero luego pero sí tenía ese gusto, esas ganas de seguir leyendo, de seguir mirando cosas, seguir aprendiendo, era muy curioso, sigo siendo muy curioso, me gusta estar enterado de todas las cosas, de estar
en diferentes ambientes y conociendo, pero no solo conociendo de manera superficial, sino como empapándome de las cosas. Y creo que eso es lo que me permite el periodismo hoy en día. Me permite seguir aprendiendo, seguir empapándome de cosas, conociendo, intentando entender y comprender de qué forma también son las diferentes áreas que hay dentro de que nos rodea. Entonces, para mí eso es el periodismo. Y a partir de ahí fue muy importante. Y luego, digamos que la parte, si tengo que decir un momento crucial por qué me dedico hoy en día al fotoperiodismo, fue en tercero de carrera, si no me equivoco. Sí, fue en tercero de carrera. Ya en la carrera, ¿no? Ya en la carrera, porque los 2 primeros años de carrera son muy básicos, son muy estructurales, son muy teóricos. Bueno, pero a partir del tercero, que cuando había una optativa de fotografía de prensa, primera que dije, había pocos cupos además y era como dije, pues vamos a elegir. Y entré, porque hay mucha gente que se quedaba también, porque no había muchos cupos, no había muchas optativas, pero entré. Y justo coincidí, digamos, ahí se alinearon muchas cosas, porque justo en ese momento me dio a mí Andrés Ballesteros. Andrés Ballesteros, que es digamos, voy a decirlo así, es un mentor para mí en fotografía, es un referente. Sin darme cuenta, de hecho, había visto muchas fotografías él de antes en periódicos y todo, pero no sabía quién era. No le ponía cara. Cuando le conocí a él de primera dije, wow. Y entré el primer día nada más entrar, él empezó a hablar de fotografía, de los diferentes aspectos que él está, diferentes sectores donde tomaba fotos, desde política, desde cosas de la Casa Real, desde temas luego también sociales, todo tipo. Digo, quiero dedicarme a eso. Sí, pero sobre todo por cómo él te contaba las cosas, por cómo él te transmitía, era un buen profesor y sabía también divulgar y compartir también su conocimiento, su experiencia con los alumnos y las alumnas que estábamos ahí, con la gente que queríamos también dedicarnos a eso. De ley. Entonces era muy importante todo ese tema de esa persona en ese momento adecuado que llegó en ese tercer año a mi vida. Fue como, y a partir de ahí tomé la decisión de dedicarme al fotoperiodismo. Cacha, y en tercer año, loco, qué bacán ya después de un montoncísimo de tiempo. Qué del putas, loco, que compartas esa experiencia, porque sí suele haber esa persona, ese momento crucial, que como vos dices, que llega o algún momento o una persona, un profesor en este caso, que te hace dar cuenta, loco, de por qué estás ahí y que de alguna manera aporta que cobre sentido todo lo que tú venías construyendo en tu cabeza de alguna manera y dices, chicha, sí, estoy aquí, o bueno, ya me dedico a esto y en tercer año justo Andrés Ballesteros, loco. Y te cae como anillo al dedo y yo siento, loco, porque a mí me ha pasado de alguna manera que ahora estoy estudiando FP, que al menos yo te comparto esa experiencia. Llega un profesor que te trata de una manera distinta el tema, que te hace indagar y profundizar y por supuesto querer un poco más, saber y adquirir muchísimo más conocimiento con respecto al tema de la foto, con respecto al tema de cómo tratar la imagen y por supuesto todo lo que viene detrás, loco, el conocimiento que tú... Le pones detrás de aplastar un clic o el concepto que tú pones detrás de una imagen, loco. Yo no sé cómo funciona el fotoperiodismo a otro nivel como el que yo creo que conoces tú, loco. Pero, chucha, ya se trata y yo creo que viene de la mano de, oye, es una imagen, es una historia, es algo que tú estás contando y por supuesto una carrera y una profesión que se dedica a plasmar y a retratar el momento, una historia, personas, una situación, un conflicto, loco. Yo cuando... O sea, tengo que mencionarlo aquí, el simple hecho de tener a Edu aquí sentado es por el interés muy grande, ya no solamente, como te digo, porque me siento identificado, sino por todo el trayecto que has venido tratando detrás de la mano de una cámara y plasmando en cada momento en el que has podido estar, loco, y cada experiencia que espero que sean miles detrás de un países en guerra, gente inmigrante, gente que todavía ya no solamente hablando y encerrándonos en esa cúpula migratoria latinoamericana, sino como países como Francia, que vi que estabas también por ahí como corresponsal. Me interesa muchísimo, loco, y todo ese trayecto que has venido haciendo y que por supuesto espero que sea puta de largo, loco. Me parece muy interesante y como te digo, que compartas esa experiencia, que siempre va a dar sentido y va a dar... forma a todo lo que ahora es Edu Ollada, y ya no solamente eso, sino a una profesión, loco, cuando te das cuenta de aquí es mi lugar, aquí es mi sitio y aquí es donde me gustaría estar,
quizás por el resto de mi vida, o al menos compartiendo cuantos más momentos pueda y demás. ¿Cuándo cogiste por primera vez una cámara, loco? Y dijiste, chucha, yo quiero esto y quiero tomar una foto y quiero ponerme detrás y aprender todos los conceptos y cachar como la luz, que también es muchísimo también conocimiento por parte del tratamiento de una imagen, ¿no es cierto? Y vos dijiste, aquí es. ¿Sabes? Porque suele haber como que full gente que dice, no, es que a mí me dieron una cámara de chiquito, yo me acuerdo que mi abuelo y no sé qué. Entonces, por tu caso, ¿cómo podría ser para aquí? mí no, digamos que yo no pertenezco a esa parte de esa historia de la gente que cuenta que recibió un regalo de una cámara. Sí, no. Y también porque las condiciones en las que éramos nosotros, somos una familia migrada, somos una familia también de clase humilde, campesina, sobre todo los orígenes de mis abuelos, de mis abuelas. Entonces, digamos, recursos económicos para tener una cámara en Ecuador, pocos, a lo mucho las desechables y hasta ahí, para allá. Y aquí, bueno, igualmente, mi familia también es una familia, digamos, de recursos económicos, digamos, medios, bajos. Entonces, digamos, destinar esos recursos a una cámara o que alguien me regale esa cámara, no, yo no. En mi caso, no. Si había compañeros y compañeras que tenían cámaras, pues yo las toqueteaba un poquito, sí, pero no había ese interés. Mi interés fue a posterior, fue cuando escuchaba, sobre todo me comentaba, con Ballesteros comentaba su forma de trabajar, sobre todo lo que me llamó la atención de él es ya no todo lo que había cubierto, todos los temas, porque eran, sino cómo él trataba el fotoperiodismo o el periodismo en general y la forma de tratar el periodismo. Él, sobre todo él, Ballesteros, de una forma, desde una profesionalidad, desde una ética, desde un respeto, desde una empatía. Es decir, es un gran profesional y hasta el día de hoy lo sigue siendo, y eso muy pocas personas lo saben transmitir, aunque trabajen de esa forma, pero el transmitirlas creo que es muy importante, y él eso es lo que me llevó. De repente él decía, no, pues hay que coger la cámara, todos los valores, eso sí, Ballesteros es muy técnico, es como que tienes que saberte la cámara, todos los botones que hay en la cámara de manera automática, no puedes estar dudando, y sobre todo en fotografía de prensa, donde todo sucede, cada historia, cada contexto sucede al segundo. De ley. Entonces, entiendo que él comentaba eso, el inculcarnos al investigar la cámara, de que la conozcas como si fuese, digamos, como si estuvieses conociendo un aparato, pero desde el fondo, y de cómo funciona, que no tengas dudas. De ley. Entonces, eso me permitió luego coger cierta seguridad al coger una cámara y como decir, vale, la controlo ya, pero luego es como, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué quiero hacer con la cámara? ¿Qué aspectos de la realidad me gustaría tratar? ¿Qué no me gustaría tratar? Pero sobre todo por la forma en la que él trataba la profesión del fotoperiodismo con profesionalidad. O sea que no fue hasta el tercer año que cogiste una cámara. Sí, había cogido una cámara, pero no, digamos que no nacía en mí, no había esa ilusión de tomar fotos, ¿no? Sí. Cuando de repente ya me encontré a Ballesteros y ya empecé a tocar la cámara de verdad, sí, porque él te hacía hacer unas prácticas, él te enseñaba, te ponía ejercicios también como, no tan difíciles, pero teóricos, cómo funcionan no tan teóricos, pero sí técnicos, sí, con la cámara. Y era como, wow, es como que esto es impresionante, es como que no termino de conocer la cámara, porque eran muchos aspectos de conocer, y hasta el día de hoy una cámara es muy importante que la conozcas. Si quieres dedicarte al fotoperiodismo, la fotografía, debes conocer la cámara. Entonces es muy importante de saber cómo es esa cámara, qué luz puede entrar bien, a qué aspectos de iluminación empieza a entrar grano, ¿no? Tienes que conocerlo. Entonces eso es muy importante, y eso Ballesteros no lo hace. Era muy pesado en ese aspecto. Loco. Sí, hay veces hay que ser a veces incluso muy pulcro, güey. Hay veces que hay gente que es muy pulcra, loco. Yo a veces suelo hacer así en algún aspecto. Y por supuesto, mira, ahí ya como que entrando en un tema medio, implicando un ámbito medio artístico, hay muchos parámetros que se prestan más bien como para retratar todo lo contrario, loco, que si una velocidad muy baja o que si un ISO muy alto para tratar un grano y que de un aspecto un poco más retro, un poco más vintage y no sé qué, loco, o un diafragma tal y enfocar un mínimo detalle con una cierta un cierto objetivo que sea mucho más macro, loco. Esas cosas me parecen también muy interesantes. Y por supuesto hay mucha gente que es chucha, al menos en el mundo del cine, loco, o en el mundo de la fotografía ya hiper mega pro, loco, que tienen igual equipos hiper mega amplios y que por supuesto tienen un precio muy elevado, loco, que trata muchísimo más diferente la imagen, loco. Ya no solamente en el ámbito del cine, sino como imagínate una fotografía que sea, chucha,
poco más de animales, de ambientes, de ámbitos salvajes, de no sé qué, loco. O sea, hay gente que ya de verdad trata la cámara como una herramienta, loco, que por supuesto, como tú dices, se la sabe de la A a la Z y que dice, esta es mía, no por nada, loco, hay marcas que trabajan con tal, o hay fotógrafos que la tratan de una manera muy distinta y que conocen, chucha, todo tipo de objetivos, todo tipo de sensores, qué te ofrece esta cámara, qué te ofrece tal, loco. Imagino que en el fotoperiodismo, en tu ámbito, es la misma vaina, pero aplicada a un ámbito muchísimo más social, loco, a decir, estoy en este momento y demás, y por supuesto, o sea, en cualquier ámbito que tú estés, loco, en cualquier espacio, te lo tienes que saber, loco, es una cosa que tienes que entender, es una cosa que tienes que integrar en ti y ser uno fusionado con la cámara y decir, loco, aquí es cambio esto, cambio en un sitio en el que tú dices que necesitas tener todo controlado para disparar y no perderte ese momento, loco, poder capturar todo al instante. Eso siempre me ha parecido magnífico, loco, que puedas por fin tener una herramienta, bueno, con el tiempo, porque es una historia que viene desde hace muchos años, del nacimiento desde una cámara, del nacimiento desde el analógico, la película como tal, el rollo, que puedas por fin capturar un momento y encapsular el tiempo y plasmarlo en una imagen, loco, en un papel. Eso me parece maravilloso y siempre ha sido una cosa que me ha atraído muchísimo de la fotografía. Y que lo comentes a través de Andrés Ballesteros y demás, loco. Entonces, Edu, cuéntanos, tú cuando... Dime. ¿En qué época estás ahora mismo de tu vida y a qué te estás dedicando? Entraste a F, por lo que yo sé, y en ese momento dijiste... Creo que por allá quieren hacer una pregunta. Dinos, mijo. Yo quiero preguntar algo, loco. Pablo, en los micros. Porque en realidad Cuéntame. es súper interesante el tema que están abordando. Entonces, Edu, mencionabas respecto a la empatía, loco. O sea, y John en cambio decía que retratar en un momento súper específico un fenómeno social, un fenómeno familiar o dar como impregnar una imagen en un papel. Entonces, si es que hablamos de que tiene que guardarse momentos en un papel o sobre una memoria muy puntual, desde esto de la mano de la fotografía, pero luego desde el lado de lo humano, ¿cachas? O sea, cuando decides como que disparar, o sea, ¿qué fibra te topa? Porque, por ejemplo, hemos estado viendo tus trabajos en tu página web y tienes fotografías de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Bueno, aquí no en la forma de ubicación, pero sí de aquí y ahora en la forma de presente. Entonces, estás trabajando, o más bien tienes fotografías con refugiados ucranianos provenientes de la guerra que han salido de crisis sociales hechas pedazos, loco, donde a lo mejor no sabe, bueno, desde un punto de vista del que ve tu fotografía, no sabemos si es que, puta madre, un misil les dejó sin casa, sin lugar. Entonces, en realidad, todo lo que tú observas de primera mano, en cuanto van llegando, todo es muy severo, todo es muy fuerte. O sea, ¿qué ves tú? O sea, ¿dónde ves tú esa imagen para empatizar e impregnar, ¿cachas? En un momento inmortal. ¿Cómo lo encuentras? No, Eso es lo cagado, encontrarlo. No, es que yo creo que tampoco... Por ejemplo, tú hablas de la... Estuve, sí, hace 500, de hecho se cumplen como casi un par de días, se cumplió 500 años de la invasión de Rusia en Ucrania. Y creo que antes de eso, acabamos de decir, porque estuve colaborando con una agencia ahí en la frontera de Polonia con Ucrania y fui ahí, ¿no? Entonces, pero lo primero que, antes de saber de buscar o encontrar, creo que lo primero, lo básico, o por lo menos lo esencial es escuchar, el ser empático, el respeto antes de todo. Luego las cosas se encuentran, pero con esas cosas básicas creo que es más fácil encontrar cosas, o por lo menos es más, te vas a encontrar cosas, pero sin esas cosas básicas de el saber escuchar, el respetar, la empatía, porque ten en cuenta que es una situación, una crisis humanitaria, y va a haber muchas situaciones difíciles, dolorosas,
Y creo que es importante esas cosas. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que hay mucho dolor, entre comillas, y el dolor es intimidad. El dolor de esas personas que también pasan es intimidad, aunque sea un espacio público. Entonces, para tratar ese dolor y desde la intimidad que ellas son, hay que tener respeto, empatía y saber escuchar. Y luego te vas a encontrar cosas. Pero primero, trabajar desde esas cosas básicas para después sí, cuando estés en terreno, poder encontrarte cosas. Y vas a encontrar cosas, seguro. Pero sin esas cosas básicas, creo que no va a ser tan fácil. La empatía te bloquea el morbo. Es porque que vas con una cámara, ¿cachas? Entonces, en realidad, no quiero decir que es fácil, pero te encuentras en el mismo ejemplo, que puede ser mal ejemplo, ¿cachas? Pero en este mismo ejemplo te encuentras un montón de rostros con mucha tristeza, o sea, que en realidad puedes fotografiar o impregnar ese momento en cualquier lugar y vas a encontrar una buena obra si es que luego tú le quieres dar un fondo, pero no deja de ser quizás visto desde el morbo, o sea, solo que es una satisfacción momentánea personal, claro, sin pensar desde el otro lado, ¿cachai? Entonces la empatía bloquea el morbo. Es que creo que creo que eso es una parte también muy importante de la profesión del periodismo y del fotoperiodismo en general, que debemos dejar a un lado, se llama la porno miseria, el porno general, porque creo que es muy importante el tener presentes esas narrativas que se encuentran y tratarlas desde otro lugar, desde otro espacio. Y sobre todo, teniendo muy presente de quién está tomando la fotografía, de quién está escribiendo, quién está hablando en un podcast, quién está escribiendo, quién está tomando una foto. Porque en mi caso soy una persona migrante y racializada. No es lo mismo estar tomando fotos, escribiendo, de siendo una persona blanca europea. Creo que es muy importante tener presente eso. Y que si no la tienes presente, pues creo que habría que tener un trabajo interno, de autocrítica y de saber, de ser consciente de qué lugar estás escribiendo o desde qué lugar estás enunciándote. ¿Te han mandado a vos a terapia en algún momento en el que te a fotografiar? Porque son momentos hechos de gato, loco. De ley. O sea, Wow. vos no me puedes negar, por ejemplo, me tomo, o sea, el atrevimiento de decirlos a los dos, porque en realidad están relacionados en esta área. Y hace 12 años más o menos fue, no, un poco más, o sea, bueno, más o menos, el terremoto de Manabí. Sí, más de 2 años fue eso. Sí, más de 12, 10, 8 años. Sí, por ahí fue. El terremoto que fue el epicentro en Puerto Viejo, que se acabó Puerto Viejo. Entonces tuve yo ahí un voluntariado, ¿sabes? Entonces fui como para dar contención, pero en realidad a donde vas, donde hubo una crisis, ya hubo muchísima ayuda antes, entonces vas más como que también por un poco ego, ¿cachas? Lastimosamente. Sí. Pero eso no deja de chocar. Entonces tú no dejas de chocar cuando te encuentras desde el otro lado, quizás una persona que se quedó sin hogar, se quedó sin familia, y huevón, o sea, ustedes en su campo, tanto John como tú, Edu, están completamente todo el rato retratando esos momentos, ¿sabes? Entonces existió un momento en el que ustedes dijeron, no, o sea, esta imagen necesita ayuda profesional. No, pero... Si esta es una pregunta abierta, o sea, hacia ti, Edu, por ser nuestro invitado, pero en realidad abierta. No, pero creo que es importante lo que te decía antes del lugar desde donde estás enunciando, que creo que es muy importante tratar, ten en cuenta que, en mi caso, por ejemplo, que he cubierto varias fronteras por el proyecto que estoy haciendo y también por también el trabajo que estoy haciendo en cooperación y con algunas ONGs, asociaciones. Ten en cuenta que yo viajo con organizaciones, con ONGs o con agencias de prensa o medios. Es diferente, ¿no? Tú viajas desde respaldado. Viajas con un respaldo que es, en primer lugar, tener un pasaporte, viajas a un lugar y estás en ese lugar un tiempo determinado y luego vuelves a casita. Vuelves al hogar, vuelves a estar calentito y tú viajas a un lugar donde esas personas tienen que quedarse ahí. De ley. No tienen, o a lo mucho se buscarán otras opciones para ir a otro sitio.
pero son lugares de vulnerabilidad, son lugares de violencia. Y si la comparto conmigo, mi lugar de vulnerabilidad o violencia es muy diferente, es desde un privilegio. Y creo que es el intentar luego que una situación me haya generado diferentes, removido emociones, sentimientos, digamos, traumas, sí, soy sincero y sí, pero no tienen comparación nada con lo que viven esas personas. Que como decía un amigo mexicano, lo decía cuando estábamos charlando, tomando un par de bielas, decía, no, que el estar preocupado es un privilegio. Y es verdad. ¿Quién se puede permitir tener el tiempo y el espacio para preocuparse? Te digo que esas personas que se encuentran en fronteras, en lugares fronterizos, en lugares de violencia, no tienen tiempo para preocuparse. No tienen tiempo, ¿por qué? Porque viven en un lugar de violencia continuamente, de dolor, de violencia, de vulnerabilidad, que no se les permite ese espacio. Pero claro, tú sí. Vuelves a tu sitio y ahí sí estás. Es un privilegio. Chucha de ley. Bien visto, loco. Cacha que antes habías mencionado que el fotoperiodismo, al menos como yo lo concibo y esa idea que vengo pensando un rato, te enseña y te obliga también, loco, a tratar temas de una manera muy delicada y de empezar a ser persona antes que ser profesional, loco. De ya no solamente tú como persona, que no dudo que seas una persona con un gran corazón y con un gran pensamiento detrás. Gracias. No, por supuesto. Muchas gracias por lo que me porque dices. No te preocupes, porque no hay que dejar de lado no hay que dejar de lado, chucha, que estás en un espacio muy íntimo, ¿no? Te empiezas a meter en la vida de otras personas, loco, y de una manera muy densa, loco. A mí me ha tocado gente que realmente le molesta que le tomen fotos, loco, que le tomas una foto y ya comienzan a empezar a maniobrar un montón de cosas y maquinar un montón de cosas en sus cabezas y se encuentran con la realidad, loco. Porque lo mismo, como tú dices, la viven de manera constante y no se dan cuenta, de algún cierto modo, de cómo se puede llegar a ver, loco. Porque muchas veces, a pesar de que la fotografía es también muy subjetiva, trata de manera muy objetiva la realidad, ¿me entiendes? Desde fuera siempre, loco. Aunque tú le pongas el ojo, donde pongas la diana en realidad, tú siempre vas a tratar la fotografía de una manera, no como objetiva, quizás un poco más y corrígeme si no es así. Bueno, objetiva, ahí sí, claro, no que te corte, claro, pero, dime. Pero objetiva, creo que es algo de lo cual no soy partícipe, no soy partidario, tampoco es que no hay objetividad. Ten en cuenta de que cada una de nosotras ya venimos con una historia, con una experiencia, con una crianza muy diferente y eso forma crea nuestra forma de ver, de relacionarnos y de estar y de relacionarte con el mundo en general. Y no hay objetividad. No hay objetividad. Tú miras una cosa ya con esa experiencia, con ese aprendizaje, ya no hay objetividad. Creo que es algo que debemos dejar a un lado. Tampoco, ¿no? Porque si alguien me pregunta, ¿tú eres objetivo con la migración? Me estás preguntando a mí. Que soy... No, es que te voy a ser objetivo y es que no voy a ser objetivo, pero sí sé que voy a cuando digamos, tenga la responsabilidad de tratar un tema en fotografía de prensa de temas de migración, sé que voy a hacer desde una responsabilidad, desde una profesionalidad, desde una ética, desde un saber escuchar, que es muy importante para trabajar. Entonces, a partir de ahí, sí. Y a partir de ahí, pues saldrán las imágenes que tengan que salir o las que yo crea que también deban salir para tratar un tema. De ley. Foto hecha por Edu Ollana. Y chucha, que al final no deja de tener un pie, ¿no? O sea, una foto hecha por ti, en realidad, loco. Como tú dices, claro, yo un poco lo decía pensando en este decía, bueno, tomo una foto, le doy un clic desde lejos y así se ve como todo, como en plano general y así es como está pasando ahora, loco. Pero por supuesto, o sea, cuando tú aplastas, ya buscas el encuadre que a ti te gusta, ya buscas tú desde qué tiro, desde qué ángulo, hasta dónde te metes incluso, loco, y qué tan cerca o lejos estás de la situación para retratar un momento adecuado, loco. Me parece interesante. Y lo que comentaba antes el Pablo, loco, yo tampoco dejo de pensar sinceramente, que hay mucha gente a la que, lo que te digo, yo desde mi punto de vista, siento que no les gusta ver la realidad de algún modo, loco, y que hay una profesión que se dedica básicamente a ello, loco, a retratar la realidad y a retratar momentos bastante frágiles de la humanidad que se quedan plasmados ahí nuevamente, loco. Y me parece súper interesante, loco, porque muchas veces y quizás ahora no sé si en la profesión, pero en las redes sociales, loco, se ha venido tratando estos temas de, bueno, yo tomo una fotografía, una persona sin hogar, una persona que está pasando un momento bastante complicado, una situación bastante delicada y que llego y por las mismas le tomo una foto, loco, o
invado su intimidad para poder, yo complacer mi estado, mis ganas, o porque trabajo por tal, loco. Me parece súper interesante, como te digo, que el fotoperiodismo empiece a tratar a las cosas primero como son, loco, como un momento delicado y de situación muy diferente y distinta, y que no se trata desde un privilegio, loco, porque tú estás viviendo otra situación muy distinta, loco. ¿Cuándo comenzaste a trabajar en EFI? ¿Qué te trajo y qué conllevó? Gracias, aquí nos traen un regalito. Déjame una a mí también, por favor. Ya se van acumulando aquí las bielas y las botellas, ¿no, ve? Gracias a repartarlas, eso sí. Pues salud, mijo. Salud, ve. Salud. A tu salud, mi rey. Ahí estamos, ve. Nada patrocinado por Pilsener, y ojalá en algún momento sí, mijo, ¿sí o no? No, ni tanto. Cuéntanos la experiencia cuando tú entraste a EFE y dijiste, bueno, lo mismo si se puede contar y si se puede decir. Por supuesto. Aquí, ¿qué es lo que me ofrecen? ¿Cómo me siento? Y ¿qué aporte ha tenido en tu vida, loco, hasta el sol de hoy? Porque no, y hago ahí un paréntesis, no por nada Edu está aquí, porque a mí me parece una, ya te digo, loco, persona maravillosa, y aparte de ello, que invito a que la gente investigue y que trate, ya no solamente, bueno, que aunque lo digamos en este punto, se acerque por medio de una página que tiene él, eduardollana.com, si no me equivoco, que tiene diferentes proyectos bastante especiales relacionados con la migración y por supuesto con comunidades minoritarias, si se podría decir. Comunidades. O comunidades, y que trata historias bastante interesantes a través del área en el que él trabaja y estudia, que es el fotoperiodismo. Y que por supuesto, ya te digo, son magníficas las fotos y las historias con las que has podido contactar y con las que has podido tener cercanía de personas migratorias, ya no solamente desde el Ecuador, Perú, sino también desde aquí, desde el continente africano o desde cualquier parte en general. Y por supuesto que visiten su Instagram y se den el espacio y el tiempo de ver todo el trabajazo, loco, que has hecho en realidad. Este recorrido, ya te digo, viene de mano de una herramienta como es la cámara y desde una historia que por supuesto ahora desglosaremos y demás. Cuéntanos, Edu. Pues a ver, la etapa de F empezó nada más terminar la carrera, tuve la oportunidad de aplicar para unas becas que había. A partir de ahí fueron 3 meses de verano y me quedé ahí. Terminó la beca de verano y luego pues ya seguí más adelante con seguir trabajando en ellos, colaborando. Y a partir de ahí pues digamos que fue una gran casa donde aprendí bastante a trabajar. Aprendí sobre todo a tomar fotografías, a saber fotografiar, a qué fotografiar, a cómo fotografiar, a saber el momento, a saber el espacio, a saber la luz. ¿Por qué? Sobre todo porque tuve a grandes maestros de la fotografía. Tuve a Ballesteros, a Chema Moya, que es Premio Nacional de Fotografía 2017-18, no sé exactamente, pero es Premio Nacional de Fotografía. Juan Carlos Hidalgo, Emilio Naranjo. Tienes un montón de gente con la cual sabe, por no decirte, son los capos de la fotografía. Entonces, digamos que por esa parte aprendí bastante y a partir de ahí fue, digamos, que mi carrera profesional pude desarrollarme ahí. Estuve una temporadita ahí y luego ya adelante colaborando, idas y venidas, puntualmente, pero sí, digamos que F marcó un punto de mi carrera profesional para seguir dedicándome a esto también. Qué bacán, Claro, qué bacán. ¿Qué es lo que más admiras de ellos? Por ejemplo, te hablo de técnica, de fotografía, como ustedes también mencionan, porque a los que no estamos muy relacionados con el tema, entonces en realidad, o sea, es un tema re interesante por el objetivo, pero, o sea, ¿qué es lo demás? O sea, ¿cuál es la esencia que puedes ayudar o con lo que, mejor dicho, con lo que puedes identificar? Porque tú para encontrar una persona a la que seguir son cosas con las que se identifica, con lo que quieres seguir, pasos a dar, a dónde quieres llegar. O sea, en las personas a las que uno sigue, yo creo que son pautas. Entonces tú encuentras ciertas pautas en esos. ¿Cuáles son las pautas que encuentras? Digamos, algo que te admiro, que creo que aprendo bastante de esas personas, es creo que todas estas personas que te he mencionado trabajan desde cómo trabaja también desde una profesionalidad, desde un respeto, desde tratar el fotoperiodismo de manera consciente, que estás de verdad influyendo en la gente.
Y esas son todas personas que tienen muy conscientes y sobre todo luego ellos ya tienen mucha experiencia y saben sobre todo qué tipo de fotografías hacer. Cuando cualquier tipo de cobertura ellos ya saben más o menos qué tipo de fotografía pueden encontrar, cómo van a tratar ese tema. Y eso en mi caso, cuando yo recién estaba empezando, era como, ¿cómo es posible que se hace eso? Porque tú cuando vas a un sitio no sabes qué te vas a encontrar. Pero ellas con la experiencia que tienen, con la profesionalidad que trata el fotoperiodismo, sí. Y eso es algo que admiro muchísimo. Es como el saber estar, el saber colocarte en un sitio, el mirar la luz y luego en fotografía de agencias tiene que ser muy rápido y ellos son muy rápidos. Es como que tienes que tener las cosas muy claras y eso pues ayuda bastante a dedicarte a esto y a saber también a dedicarte a la profesión, que es muy importante. Qué bacán, qué bacán. O sea, que sí te inspiran de muchas maneras, en realidad, al menos por el ámbito profesional por el que cuentas. Yo también tengo una pregunta, loco. ¿Qué otro fotógrafo quizás conoces o, loco, o qué imágenes sueles ver para referenciarte? Sobre todo ahora que estamos un poco más bombardeados por un montón de gente allá afuera que igual tiene una cámara, que se dedica a fotografía de retrato, de paisaje o demás, loco. Y que por supuesto por algún lado de seguro tendrás un interés. O sea, yo suelo a veces sacar la cámara y ser un poco más urbano en algún aspecto. Okay. Y yo entiendo que hasta algún punto quizás no te dediques a fotografía un poco más por tu cuenta de urbano, de salir, o fotografías, me tomo un rato y salgo al centro de Madrid y tomo fotos, loco. Pero porque por ejemplo, en realidad, y por lo que me gusta siempre decir, estás aquí porque por los proyectos que ahora comentaremos de allegados, de una persona, una historia migrante, una foto, me parece interesante comentar, loco, porque tienes esa iniciativa y tienes esas ganas intrínsecas, loco, que pertenecen a ti ya, de contar una historia ya no solamente por la carrera del fotoperiodismo, loco, sino porque a ti te interesa, loco, porque me comentas que eres una persona que indaga, loco, que es curiosa, que le gusta leer, loco, y que, por supuesto, el fotoperiodismo imagino que habrá aportado ese clic, ese más y que haya sido la guindilla de pastel para que con todo lo que tú eres y con todo el contexto, desde niño, desde tal, ahora mismo querer retratar y plasmarlo y que la gente se dé cuenta de eso, por supuesto, a través de la fotografía, la historia, las letras, loco. Entonces, ¿te inspiras de alguna persona más en general o solamente tú con tu cámara sales, tomas unas fotos y dices ya, esto es o esto tal? ¿O lo intentas buscar como una especie de proyecto y aglomerar todo como veo yo en tu página web y decir esto es lo que en realidad quiero, loco? A ver, es que una cosa es inspiración y otra cosa es referencia. Si por ejemplo, en el tema de migraciones, en el tema que creo que también hace falta otra forma de contar las cosas, otra narrativa, una gran referencia, una gran inspiración es Edu León, que es un fotógrafo español, amigo, colega, compañero, trata temas de migración, ha estado también cubriendo el tema de la migración venezolana hacia Ecuador, también ha estado en Colombia, coincidimos con él también en la frontera de Ucrania en Polonia. Es una persona que siempre busca otra narrativa, otra forma de contar las cosas, y eso es brutal, que la gente se cuestione de cómo está tomando las fotografías, qué tipo de fotografías está tomando, y luego dar el paso siguiente para cambiar esa narrativa o de qué forma contar. Recuerdo que hubo unas fotografías que miré su trabajo por un amigo, me lo hizo conocer un amigo fotoperiodista ecuatoriano también de allá. En su fotografía, creo que es en su proyecto que tiene de migración venezolana en Ecuador, vi una de las fotos de cómo él seguía ese camino y luego cómo integraba con audio, con entrevistas, de manera como más antropológica. Yeah. Y era como, wow. Y era como, claro, pero también se tomó su tiempo, el acompañarles, el estar con esas personas, el irse con esas personas caminando. Y era como que es una referencia para mí y me inspira bastante a que se puede cambiar esa narrativa en imagen, en texto, en testimonios. Y es importante eso. Chucha, loco, y justo me hace acuerdo a ese proyecto que tienes tú en la página web, no me acuerdo si era el de 12N, que tenías una foto y un audio, loco, y me parece también curioso, porque el Edu también tiene unos proyectos que dices, chévere, loco, que se pueden hacer de mil maneras y demás, pero que tienen eso, loco, tu identidad o de alguna manera esa referencia en la que, lo dicho, te inspiras y dices, ya, esto puedo serlo yo también, loco. O el que me parece interesante, el de Los Allegados, que era una especie de combinación y una inspiración entre
planos bastante muy cercanos, loco, a la piel y los pelos de punta o la textura y los movimientos de cámara, loco, y por supuesto el blanco y negro. Cuéntanos sobre tus proyectos, loco, los que tienes y por supuesto invítanos a verlos y demás, loco. ¿Cuándo comenzó todo esto de querer montar una página web? Por supuesto que se trate de tu trabajo, loco, y que digas, este soy yo y voy a dejar aquí plasmado todo mi potencial, toda mi esencia y todo lo que yo puedo llegar a ser y hacer, loco. Aquí, en la red, en la internet. Yo creo que la web es secundaria para mí. Es como un lugar de depositorio donde está mi trabajo, donde la gente lo puede visitar y algo más estático. Pero sí creo que es importante también porque intentando dejar también un poco de lado esas formas tan instantáneas, tan rápidas, tan momentáneas que hay del fotoperiodismo y las redes sociales, donde subes una cosa y luego, digamos, subes ese contenido, ese contenido cuando lo subes después está debajo de 20 más y sigue así. Entonces no quiero, entonces quería algo más estático y algo donde la gente pueda visitarlo y disfrutar de ese contenido, pero la página web es secundaria. Y sobre todo lo que más importante de toda esa página web son los proyectos de largo recorrido que sí hay ahí, como es el de los allegados y el de Destino a Migrar. Y en este caso sí el que más, digamos, más años le estoy dedicando ahora mismo es el de Los Allegados. Sobre todo porque es un proyecto, digamos, Los Allegados es... El título lo elegimos con una amiga que es Marcela, que era como intentando buscar un título para un proyecto y era como, ¿cómo quieres llamar? Porque es un proyecto de comunidad ecuatoriana, de la diáspora ecuatoriana. Y era como, ¿cómo elijo el título? Y era como, con esa búsqueda, había diferentes propuestas también y era como dije, vamos a buscar un título que sea adecuado también, que tenga un trasfondo también. Claro. Yo dije, pues vamos a buscar, no me dijo, ¿por qué no llamamos Allegados? Y era, pero ¿por qué, no? Es como, no un título cualquiera, se podría llamar cualquier título, pero ¿por qué, no? Y luego era como, vamos a llamarle Allegados porque Allegados es dicho de una persona dicho de una persona que vive de manera transitoria en una casa ajena. Y la comunidad ecuatoriana puede sentirse aquí como su casa, pero es una casa ajena. La diáspora, me hablo de la gente, de la comunidad esa ecuatoriana que vino alrededor del 98, 97. De esa comunidad que tiene unas raíces y un sentimiento ecuatoriano que tú le dices, ¿de dónde eres? De Ecuador. No hay dudas. Y te lo deja muy claro, te lo recalca. Y se da cuenta de eso, es una persona que vive de forma transitoria en una casa ajena. Y esa casa ajena, ese territorio es España. Loco. Y por eso me gustaba ese territorio, digamos, me gustaba esa definición, ese concepto. Esa palabra, digamos que eso es lo más, parte de ahí el concepto de Los Allegados. Pero sobre todo creo que lo más importante de este proyecto no es el título, sino la propuesta de viajar de manera metafórica por diferentes partes del territorio de Ecuador. Ecuador tiene actualmente, tiene 24 provincias, divididos en 3 zonas. Zonas de la selva, Amazonía, zonas de la costa, Caribe y zona de la sierra del interior. En esas 3 zonas se divide 24. Pero creo que es importante también el viajar por esas zonas para tener un conocimiento de cómo es cada una de esas zonas. Pero lo importante de todo, que te lo puedes leer, te lo puedes buscar enciclopedias, buscar información. Pero creo que lo más importante es que esas personas de aquí, que viven aquí en esa casa ajena en España, nos cuenten en verdad cómo son esos territorios. Qué características tienen, qué paisaje había, qué colores, qué comían, qué frutas. Es importantísimo el peso que tiene todo eso, pero que sobre todo que esas personas, que esos testimonios en primera persona sean quien nos cuenten, que nos hagan partícipes de ese viaje metafórico y que viajemos a través de la selva, de la Amazonía, de los nevados, de los valles, de Ibarra, te puedo decir, por ejemplo, hay 24 provincias, pues tenemos a esas 24 personas de esas 24 provincias. Tenemos a gente que es Nereida, por ejemplo, que es impresionante, es un amor de persona, es impresionante, con una personalidad, esa pertenece a la comunidad LGTB, y nos comentaba cómo era esa migración siendo desde allá. En esos años, 98, te hablo de comunidad LGTBQ+, en Ecuador. Ni siquiera aquí te hablo en Ecuador. Luego también tenemos a Ida, que pertenece a la comunidad de Bolívar, que habla quichua, a gente de Amazonía, que es Floy, a la gente de la sierra, que es Carol. Entonces es muy importante de que esas personas en primera persona sean quienes hablen, que nos cuenten, no que yo hable por esas personas. ¿Qué hacen ellos? Y sobre todo lo más importante es eso. Y luego tal vez
el tipo de encuadre que hemos decidido, el tipo de iluminación, el tipo secundario, porque creo que es importante también tratar esos testimonios que sean en primer lugar. Y luego también tratar, es muy bonito, la segunda parte del proyecto es cómo grabar sus cuerpos también, porque cada cuerpo es un territorio. Por supuestísimo, loco. Entonces queremos que esas personas, que una persona, no por generalizar ni por crear estereotipos, pero sí esa persona que nos ha compartido un tiempo, un espacio, poderle retratar también su cuerpo, su territorio a través de diferentes planos donde ese cuerpo está marcado por ese territorio también de esa provincia. Como de manera metafórica, ese cuerpo sea esa provincia de Pichincha, te hablo, sea una provincia de Bolívar, porque tiene también, ha sido impregnado, ha sido impactado por ese clima, por esa forma de relacionarse con esa gente. Creo que es muy importante eso. Chucha, qué bacanzote, loco. O sea, como bien señala, metafóricamente no es lo mismo hablar con alguien guayas, en plan que te habla como que es súper familiar, muy cercano, está presto a abrirse, que quizás con alguien un poco más del interior de la sierra, pero ¿sabes? Y no hay... intentar dar forma, ¿no? Intentar dar forma para expresar todo lo que pueden ser estas personas, o sea, porque en realidad Ecuador en un momento fue retratado como el país de los cuatro mundos. Entonces, retratar cada mundo en realidad sí que supone, o sea, un esfuerzo en técnica, en empatía, como en algún momento lo mencionábamos, y en realidad en otras características que son netamente personales y esenciales a la hora de proyectarlas, ¿cierto? Pero creo que también es algo importante del proyecto de los allegados, es importante porque también intentando dejar atrás ese estereotipo, esa generalización que se tiene desde las diferentes comunidades, diferentes sectores. Es como, tú mencionas, como la gente de la sierra es más introspectiva. He conocido a Carol y te puedo decir que no, porque creo que es importante también dejar a un lado esos estereotipos que hay de cómo es una persona de la costa, cómo es una persona de la sierra. Y hay una infinidad de formas de ser y de estar en ese muy de relacionarse. Entonces, a través de esa persona, tú puedes conocerla a esa persona y puedes tal vez hacerte una idea de cómo puede ser una parte de la zona de Pichincha. Cómo puede ser alguien de la comunidad afro en Ecuador, que también hay. Hay mucha gente que no piensa que no hay, pero sí hay. Entonces, creo que es importante también que dejar a un lado esos estereotipos, esa generalización y en verdad tener en cuenta cómo en verdad es Ecuador, a nivel cultural, a nivel político. Chucha, de ley, ¿no? A través de la historia de una persona, loco. Me parece maravilloso, loco. Ese vídeo de allegados, en realidad, que a pesar de que cuentas de que son 24 provincias, no me acuerdo si igual en el podcast que tenemos con Michael me contaba que tenías un proyecto con 24 personas distintas, loco. Pero me parece que solamente tienes una persona es una chica en este caso, loco. No, son 24 provincias. Por eso digo, pero es que, digamos, como hablamos desde la colectividad, pero desde la individualidad, porque creo que si hablamos desde la colectividad, a veces el hablar desde la colectividad perdemos muchísimas historias. Entonces intentamos hablar de manera individual para que esa individualidad luego sume y sea una colectividad. Es importante eso. Claro, loco. Entonces por eso tal vez puede parecer que hablo de una persona, pero no, es que claro, esa persona luego se suma a otra persona, se van sumando, y forma un conjunto que es el territorio de Ecuador. De una, loco. Esto me parece full interesante, loco, que hayas igual mencionado que a través de los planos, a través igual de una decisión un poco más artística, loco, que es esa tendencia a la que un poco suelo más hablar y ya. Me parece magnífico, loco, todos los proyectos y todas las historias que tú nos has llevado a contar en el momento de hoy, todas esas experiencias que has podido tener, loco, con tu edad, con el trayecto que has tenido, con lo que te digo, ese niño, loco, que llegó aquí a Carabanchel, que haya podido vivir y que se le haya quedado dentro, loco, todos esos momentos y esas vivencias y experiencias con gente igual, loco, con la que te hayas sentido identificado, que se quedan, loco, en nuestra psique además, y que están y estarán el resto de nuestra vida, loco, y que hayas encontrado esa, ya no solamente la profesión, sino la herramienta adecuada, que es por aquello que me interesa muchísimo siempre tus proyectos, tus ideas, y que por supuesto detrás del estudio de la misma, loco, el cine, los planos, los tamaños, las alturas y demás,
puedas llegar a transmitir todo esto que tú tienes dentro, loco, que quieres llegar a más personas y que, por supuesto, quieres contarlo a través de Edu Ollana. Señores y señoras, una vez más hemos podido compartir, hemos podido experimentar y hemos podido tener un conversatorio enriquecedor y lleno de muchísimo, o sea, todavía deja preguntas abiertas y todavía deja muchísimo más coloquio, y que cerraremos en privado, y que les hemos compartido una especie de fragmento y en formato podcast que ustedes pueden escuchar, pueden compartir, pueden divulgar. Señores y señoras, Edu Ollana ha estado aquí sentado con nosotros y yo me siento muy alegre, muy feliz. Ñaño, te lo agradezco, loco, que nos hayas comentado tu experiencia, todo cuanto hayas podido y hayas querido tratar. Esto ha sido Iyacta, señores y señoras. Hasta luego, gracias. Gracias.